En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 28 de noviembre de 2023. Hoy la noticia la daba Pedro Sánchez acudiendo a cerrar no sé qué rollos de las multinacionales, el 10º aniversario, en el que hacía un speech alardeando de la situación económica en España. Es cierto, como bien saben ustedes, que el tema económico ha pasado a un segundo plano por razones evidentes. De hecho, Núñez Feijóo este pasado fin de semana sale diciendo, oye, que esto de la amnistía no nos despiste, que tenemos el problema con la inflación y bueno, sí, es un problema. Pero es que lo grave es la amnistía, porque lo que supone la amnistía, como hemos explicado aquí en numerosas ocasiones, en fin, hace que evidentemente sea un problema menor. Pero no por ello no deja de ser importante la situación económica en la que se encuentra España y sobre todo la aceptación de una especie de miseria cool, que ahora hablaremos de ello, que ya normalizamos cosas que no son normales. Incluso nos intentan vender los voceros del régimen que esta nueva forma de vivir de los todo, co-living, coworking, etcétera, etcétera, es un gran éxito y que está fenomenal darse duchas de agua fría, no comer carne, etcétera, etcétera. Bueno, pero antes de hablar de eso, vamos a escuchar a Pedro Sánchez las mentiras que les contaba a los empresarios que estaban ahí presentes. Yo creo que hace 10 años la economía española pues estaba en el furgón de cola y hoy está a la cabeza de Europa. Y lejos quedan, pues viejos dogmas que afortunadamente han quedado superados por distintas respuestas que hemos dado a estas crisis sucesivas que hemos vivido durante estos últimos 4 años, ¿no? A lo que quiero llegar es que hemos demostrado que los intereses de la ciudadanía y de las empresas pueden alinearse, también los del sector público, y eso hace que nuestro país tenga mejores condiciones para ser un país impalable. Ahí están los datos, para quien quiera verlos. Creo que además en un contexto tan extraordinariamente complejo como el que estamos viviendo, el desempeño de la economía española sigue siendo razonablemente positivo. Ahí están los datos, decía Pedro Sánchez. Recuerden ustedes que España fue el último país de la Unión Europea en recuperar los niveles previos del PIB. Bueno, pues nos están vendiendo, haciendo trampa, pero claro, la estadística, a veces permite este tipo de trampas. Dicen, no, fíjate lo que crece España. Sí, claro, y fíjate lo que crece Ruanda. Cuando uno está en lo bajo, crecer mucho es más sencillo. Pero bueno, ya que le gusta a Sánchez los datos, vamos a repasar datos que demuestran si lo que dice Sánchez es verdad o, sorpresivamente, es mentira. Vamos con el primero de ellos, que es la tasa de pobreza. Bueno, pues España es el tercer país de la Unión Europea con mayor número de personas en pobreza. En este caso hablamos del 26% de los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que estos parámetros, porque claro, diremos, oye, ¿es lo mismo un pobre en España que un pobre, en Ghana? Pues hombre, evidentemente no es lo mismo. Pero con los índices que se utilizan, España ocupa el tercer lugar de toda la Unión Europea, el 26%. Solamente le supera Bulgaria con el 32%, Rumanía con el 34,4%, que es el primer país, Bulgaria el 32% y Grecia el 26,3%. Luego está la cuestión del desempleo. ¿Quién lidera los índices de desempleo de toda Europa? La respuesta es España, en concreto el 12%, seguido de Grecia. ¿Quién lidera la tasa de paro juvenil en España? En Europa, España, que tiene el 28%, seguido también de Grecia. Pero luego hay un indicador que pocas veces se utiliza, ¿no? Porque también se hacen trampas y seguramente muchos de ustedes habrán leído del salario medio en España aumenta X%, que eso realmente no tiene mucho valor. De hecho, al principio del régimen franquista, cuando comenzó esas políticas económicas que las llevaba Girón de Blasco, que estaban inspiradas en esa autarquía, no exactamente propia del fascismo, pero inspiradas en ese fascismo colectivista, etcétera, etcétera, cuentan, una de las anécdotas es que la situación económica en España era terrible, sobre todo los primeros años, después de la posguerra, principios de los años 50 también, y fue cuando le dijeron, oiga, que es que tenemos un problema, que los ciudadanos no llegan a final de mes y que las tasas de pobreza son elevadísimas. Y él dijo, pero no hemos subido los sueldos. Pero bueno, pues esto es lo mismo. Sí, se estaban subiendo los sueldos, pero eso no implica que los ciudadanos estén mejor. Luego ya, por suerte, en el 59 llegó Mariano Navarro Rubio, también Ullastres y compañía,
e hicieron ese plan de estabilización del año 59, que fue el origen de la clase media, y esto no sé por qué hay mucha gente que prefiere obviarlo, que es fruto del franquismo, de esas políticas que se adoptaron. Y esto es un hecho histórico, no es una cuestión opinable, Franco será lo que ustedes quieran, pero la realidad es esa, que la clase media que había en España, cada vez más destrozada, como vamos a ver ahora con los datos, es fruto de esas políticas, porque al final los países, su riqueza, no depende tanto de sus recursos naturales, sino de las instituciones, de las políticas que se adopten. Ejemplos tenemos muchísimos. Países que son muy ricos en recursos naturales, cuya población vive en la más absoluta miseria. Y viceversa, países muy pobres en cuanto a recursos naturales se refiere, pero que su población sí que consigue tener unos índices de riqueza muy elevados. ¿A qué se debe esto? La respuesta es evidente, a las políticas que se adopten, que es precisamente lo que hizo cambiar y virar el futuro de España. Pero bueno, la realidad es que la clase media que había, pues cada vez es menor. Y cuando nos preguntamos la cuestión del poder adquisitivo, es decir, no tanto cuál es el sueldo medio o cuánto ganas, esto se hace muchas veces también trampa, si ustedes ven cuando dicen, no, es que fíjate, el salario mínimo de Luxemburgo o de Australia es 3 veces el español. Tenemos que subirlo más. Sí, bueno, claro, pero también tendrá usted que incluir en esa ecuación cuál es el coste de vida. Porque no es lo mismo, evidentemente, vivir en Luxemburgo que vivir en un pueblo de Cáceres. Pues esto es igual. Bueno, la cuestión que es fundamental y relevante para darnos cuenta de cómo estamos es qué ha pasado con el poder adquisitivo de los ciudadanos españoles en los últimos 15 años. Pues bueno, un estudio de GfK revela lo siguiente. Estos son datos que parece ser que Sánchez, pues no, ahí están los datos. Debe saber que muy pocos van a ir a consumirlos. La realidad es que ha bajado un 5% el poder adquisitivo de los ciudadanos españoles el pasado año. Pero si vamos a los últimos 15 años, porque España tiene un problema económico que es mucho más grave de lo que parece, aunque lo hayamos asumido, y ahí vemos que si desglosamos por grupos de edad, y estos también son datos del propio INE, el grupo de la población entre 16 y 29 años, su poder adquisitivo desde el año 2008 ha decaído un 11,2%. No crean que la cosa mejora mucho cuando hablamos entre los 30 y los 44 años. Se ha perdido un 7,5%. Si vamos entre los 45 y los 64 años, el resultado es todavía peor. Su poder adquisitivo se ha debilitado un 10%. Y ahora, los únicos que han visto aumentado su poder adquisitivo son los pensionistas, que en concreto han visto cómo su poder adquisitivo aumentaba un 6,5%. Con lo cual es evidente que la mayoría de los ciudadanos españoles han visto cómo su poder adquisitivo cada vez es menor. Y esto tampoco daría falta mirar todos estos datos, que es evidente, pero ¿esto a qué se debe? ¿Por qué cada vez somos más pobres? Pues se debe a varias cuestiones. Una de ellas directamente relacionada con la idea de la intervención estatal. De hecho, publicaba el CIS una encuesta este pasado fin de semana en la que se preguntaba a los ciudadanos españoles, ¿debe el Estado intervenir la economía? La respuesta era que el 69% de la población creía que sí. Y dices, qué mal estamos. Otros años el porcentaje ha sido incluso mayor. Pues claro, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ocurren varias cosas. En primer lugar, es cierto que los sueldos, dices, bueno, es que no dan para más, son muy bajos, que es la crítica que se suele utilizar frecuentemente y se señala al empresario. Pero aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Imagine que usted está cobrando 1.200, eso no es lo que usted cuesta, sino que cuesta 1.600. Es decir, que lo que está pagando el empresario no va para usted, sino va para ese Estado que es el que tiene que velar por los intereses y la seguridad de los ciudadanos. Porque aquí se ha confundido que el Estado debe existir, y esto debe existir incluso para aplicar las políticas liberales. El liberalismo necesita el Estado para reducir impuestos. Si no existiese la máquina estatal sería imposible hacerlo. Por eso digo que lo importante son las políticas que se adoptan. El problema es que aquí, los españoles, de media, 1 de cada 2 euros, y esto es de media, independientemente de cuál sea su sueldo, se va en impuestos, ya sea de forma directa o de forma indirecta. Pero todo obedece a esa sensación, que no sé si comparten ustedes, y es que cada vez
los ciudadanos parece que no quieren tener ningún tipo de responsabilidad y que están a favor de pagar impuestos para que así no tenga que pensar ni en la sanidad, ni tenga que pensar en la educación de sus hijos, ya todo me lo provee el Estado, ni tampoco tenga que pensar en su futura pensión, ni en ahorrar. Siempre es el Estado es el que va a estar ahí ayudándonos. Cuando la realidad es que lo que provoca estas políticas, y no solo en España, también se ha visto en el conjunto de los países de la Unión Europea, especialmente los países nórdicos, que tuvieron que cambiar ese modelo hace ya bastantes años, la realidad es que eso lo que genera es un empobrecimiento generalizado. Pero parece que también aquí asistimos a una especie de sociedad en la que todo el mundo parece contentarse cada vez con menos. Y es sorprendente. Se intenta vender como grandes ventajas el hecho de no tener un coche en propiedad, por ejemplo, o una casa en propiedad. Muchas veces se nos dice que vivimos mejor que nuestros padres. Hombre, es cierto que tenemos muchas más oportunidades. Es cierto también que podemos conocer el mundo viajando por muy poco, que tenemos unas comodidades que no disfrutaban nuestros padres ni nuestros abuelos. Eso es evidente, es una realidad. Es verdad que el mundo de la tecnología y la era digital te permite acceder a contenidos que no podían disfrutar las generaciones pasadas. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando decimos que vivimos mejor que nuestros padres? La inmensa mayoría, sin importar cuál fuese su trabajo, podía tener una casa en propiedad. Ahora los ciudadanos españoles, y cada vez con mayor edad, se ven forzados a tener que habitar en el coworking, co-living y en todo este tipo de cos que se ponen como algo cool cuando en realidad es auténticamente es una humillación, es algo que es un fracaso. Si uno con 30 y pico años no puede independizarse, eso no es un éxito compartir piso con dos amigos. Será divertido, pero no es un éxito. El éxito y el progreso es poder tener una casa en propiedad, poder tener un coche. Por mucho que algunos nos vendan el rollo de que no, de que lo moderno y realmente lo innovador, esto es que es fascinante, es ir en bicicleta. Dice, hombre, pues ¿qué quiere que le diga? O alquilar un cochecito eléctrico por unos céntimos el minuto. Porque así no tienes que pensar en el parking, ni tampoco tienes que pagar el seguro del coche. Claro, la realidad es que antes uno pagaba el parking, pagaba el seguro del coche y podía hacer frente a esos gastos. La realidad es que como el poder adquisitivo cada vez es menor, uno no puede enfrentarse a esos gastos. Los costes que tiene la vida no se pueden hacer frente con los ingresos que tiene la mayoría de ciudadanos. Y por eso este tipo de prácticas. Pero parece que a la sociedad esto no parece importarle. Y que se conforma con estar los viernes pidiendo comida basura a través de alguna aplicación y disfrutando de alguna serie en alguna de estas aplicaciones que tantas hay, si Netflix, HBO, lo que sea, Amazon Prime. Que por cierto, ya puestos, si eso lo van a hacer, les recomiendo Planeta Tierra 3, que ha salido hace muy poco, espectacular. Pero bueno, eso está bien como un hobby, no como sustituir el ocio o el salir por no puedo hacerlo, tengo que quedarme en casa y fíjate qué feliz soy con mi hamburguesa o con mi pollo frito viendo esta serie. Esto no es progreso. El hecho de que en España haya ya más perros que niños es un claro síntoma de que hay muchísima gente que dice, no, es que no quieren tener hijos, no quieren o no pueden. Y hemos sustituido a los niños por los perros, que esto daría para otro tema. Pero cuando uno lo analiza, ¿de dónde viene todo esto? Viene de estas nuevas religiones de Estado. Pero como bien decía Antonio Escotado, el Estado es inocente, los culpables son los gobiernos. Y es así. Según las políticas que se adopten, vamos hacia un lado o hacia el otro. Pero las religiones de Estado no. Las religiones de Estado lo que quieren es acabar con la libertad de los ciudadanos, someterlos a todos a una igualdad que desde luego siempre es a la baja. Y al final lo que comprobamos es que vivimos en un mundo en el que cada vez somos más pobres. Y en el que cualquier atisbo de esperanza o cualquier cambio a mejor parece incluso ya casi como un imposible. Esa derrota espiritual que tenemos en esta sociedad, de nacer ya derrotados, de observar cómo hay jóvenes que ya prácticamente su sueño es ser funcionario, que está muy bien, pero hombre, debería tener cierto entusiasmo. Y fracasar, intentar innovar, pero no. Ya se sale con una mentalidad perdedora. Y eso es un gran problema para cualquier país y para cualquier sociedad. Y la realidad es que el Estado tenía que intervenir, pues hombre,
en algunos aspectos y algunas facetas sí, lo podríamos discutir. Ahora, que hayamos asumido esta esclavitud moderna de trabajar la mitad del año para pagar al burócrata de turno, es desde luego un claro síntoma de una sociedad que ha dejado de tener ilusión y alegría por vivir. Y vivir implica cosas buenas y también cosas malas. La incertidumbre es propia de la libertad. Cuando uno es libre, digamos que no sabe muy bien hacia dónde va. La vida del esclavo era muy clara. Sabía perfectamente cómo iban a ser el resto de sus días. Una persona libre no. Hoy puede estar haciendo una cosa, fracasar y se pone a hacer otra. Pero eso implica una sociedad vibrante, una sociedad con ganas de comerse el mundo. Y desgraciadamente no es lo que tenemos aquí. Y los datos económicos que estamos viviendo en España y que la cosa no pinta bien, ya veremos cómo evoluciona el año que viene, lo que nos demuestran es que los ciudadanos españoles cada vez somos más pobres y que el poder adquisitivo lo hemos ido perdiendo a lo largo de los años por un sistema que premia ese estado omnipresente y que, por supuesto, nos limita y nos elimina cualquier posibilidad de ser libres, con todos sus pros y todos sus contras. Y aquí hay dos modelos, o el modelo socialdemócrata que ha estado imperando en Europa durante tantísimos años, o el modelo liberal. Bueno, uno puede decir, bueno, hay otro que es el modelo socialista puro. Bueno, bien, sí. Sin propiedad privada y nada de esto, vale, bien. Pero la socialdemocracia es lo que ha ido reinando en esos estados de bienestar. Que la pregunta que nos debemos hacer es el estado de bienestar o el bienestar del Estado. Y en concreto de esos gobernantes que son los que utilizan el Estado no para dotar de libertad a los ciudadanos, sino todo lo contrario, para crear una sociedad clientelar y completamente muerta de entusiasmo y de ilusión por vivir. ¡Comenzamos! Recibimos una noche más a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Hola, Jano, ¿qué tal? Te veo verde esperanza. Raro en ti. Sí. Raro en ti. Pero bueno, se agradece que cambies por fin de color. Es que tenía que ir a un sitio un poco mejor de como suelo ir. Ah, sí. Y no me ha dado tiempo a ponerme el uniforme de trabajo. El uniforme azul. Ah, sí. Bueno, mira. Entonces, pues esto es una excepción, ¿eh? No te acostumbres. No. Pero bueno, que te queda bien, ¿eh? Por cierto. Bueno. Tendrá que opinar la gente en comentarios. A ver qué dicen de tu camisa, verde. Ya he salido con esta camisa alguna vez. Sí, ha salido alguna vez. Pocas, sí. Pero ha salido alguna vez. Sí, puede ser. Pero bueno, vamos con la actualidad. Sí, vamos con la actualidad. Y es que sigue trayendo cola el conflicto diplomático entre Israel y España, tras la posición de Pedro Sánchez con respecto al conflicto que está viviendo actualmente en Oriente Próximo. Esta vez ha tomado la palabra el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez. Fíjense porque el diplomático se ha mostrado contundente ante las acusaciones de Israel sobre que su gobierno apoya el terrorismo de Hamás. Además, ha dejado muy claro que la posición de España y de su ejecutivo es clara y que así lo va a seguir siendo. Las palabras del ministro de Exteriores. Las palabras hacia el presidente del gobierno son palabras inaceptables, las palabras del gobierno de Israel, y son palabras completamente falsas. Tanto el mensaje es doble. En primer lugar, un rechazo tajante a unas palabras falsas e inaceptables y la solicitud de explicaciones que yo espero que sean claras de por qué se produjeron y la garantía de que no se van a volver a producir en el futuro. Las palabras de Álvarez, Jano, que más allá de zanjar la polémica, bueno, parece que la vive. Eso te iba a decir. Sí, por eso digo que más allá de zanjarla, que la está avivando. Totalmente. Bueno, esperemos que Israel, aunque no se anda con chiquitas, estuvimos ayer comentando con David Hatchwell un poco todo el asunto, a ver que esto no vaya más, porque es un aliado. Fíjate, Jano, porque estas declaraciones además se han producido en el marco del Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo, que suena así muy largo, pero vamos, es que se han reunido los 40 países que colindan con el Mediterráneo y todos abogan, Jano, porque el conflicto entre Palestina e Israel, por lo de siempre, ¿no? Se solucione con la creación de dos estados, que siempre se dice, pero nunca se ejecuta, así que por lo tanto, más de lo mismo. Y no se ejecuta por lo que explicamos aquí ayer y por lo que hemos explicado en numerosas ocasiones. Hay una parte que no quiere eso, entonces a partir de ahí es imposible, es inviable que eso se pueda dar. Más reacciones por parte del gobierno, cambiando de tema, y es que ayer justo hablábamos de la poca transparencia,
transparencia, si lo voy a decir bien, del gobierno con respecto a qué acuerdos ha llegado con sus nuevos socios para la legislatura, sobre todo, bueno, pues con los herederos de la banda terrorista ETA, con EH Bildu, que de momento no se conoce nada. Pues bien, adivina, Jano, qué destaca la portavoz del Ejecutivo del Gobierno de coalición. ¿Qué destaca de su nuevo Ejecutivo? A ver si lo adivinas. Casi imposible. Bueno, no pues sé. obviamente destaca la transparencia. Vamos a escucharlo porque dice que este gobierno es transparente y siempre lo ha sido. No es desde luego no es ninguna cuestión de que nada permanezca oculto. Creo que si hay una seña de identidad por parte de este gobierno es la transparencia. Siempre que se ha llegado a un acuerdo, se ha sido profundamente transparente y se ha explicado a la ciudadanía lo que se ha acordado. Las palabras de la nueva portavoz del gobierno, Pilar Alegría. No sabemos nada de lo que han pactado con EH Bildu y tampoco sabíamos cuándo el gobierno se reunía con Puigdemont años antes de que ya se anunciara oficialmente. Pero que esto lo dijo Santos Cerdán, que como son medio bobos es igual Justo. que Óscar Puente y tal, que claro, ellos mismos reconocen sus propias mentiras. Y en una entrevista con Escolar reconocía, no, si ya con Puigdemont ya lleva reuniéndome desde antes de verano. Y dices, o sea que esto viene de antes y todavía. Nadie sabía nada. Sí. Y había una campaña electoral. Claro, y estaban diciendo, ya sabiendo, mientras estaban reunidos con Puigdemont, diciendo que, oye, que es la amnistía imposible, y este tipo ya se estaba reuniendo con Puigdemont, que dices, oye, a ver, sabemos que lo que sois, pero la desfachatez yo creo que es que son tontos. Entonces ni siquiera, claro, cuando salió, dice, qué escándalo, oye, esto todavía es peor de lo que imaginábamos. Sí. Pero ya ves que les da igual. Sí, claro. Diciendo que este gobierno es totalmente transparente y que lo va a seguir siendo siempre, claro. Sí, ¿no? Y más de 1 millón de votos que han ganado, pues encima, claro, ¿cómo van a pegarse la burra? ¿Qué más? Y fíjate, porque mientras no se conocen esos pactos con Bildu, pues Otegi amenaza al Ejecutivo, amenaza al gobierno y dice, lo van a escuchar, lo siguiente. Yo creo que el modelo territorial, todo el mundo es consciente de que está agotado por diferentes razones. Algunos dirán por el tema financiación, otros diremos que es porque además no acepta el modelo plurinacional. Yo creo que ese debate se va a abrir. Porque si no, sencillamente la legislatura no va a aguantar. Modelo plurinacional y si no dice Otegi que la legislatura se acaba cuanto antes. Pues es a lo que vamos. Si la amnistía ya lo hemos explicado, es el primer paso hacia los referéndums, los encajes como estados libres asociados, en definitiva la destrucción de la nación, que es en lo que estamos. Jano, mientras continúa en el Partido Popular, pues esa reconstrucción de la cúpula del partido parece que profunda, según se está anunciando estos días, esos cambios dentro del Ejecutivo del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo. Y es que tras el cambio en la portavocía del Congreso, recordamos que Miguel Tellado sustituye a Cuca Gamarra, hoy turno también para uno de los pesos pesados, Elías Bendodo. Y es que el que fuera coordinador general y número 3 del partido asumirá ahora la Vicesecretaría de Política Autonómica y Municipal, que parece importante, pero que no. Al diputado por Málaga, de esta manera, pues pierde valor en la cúpula nacional, liderada, como venía comentando Jano, por Feijóo. Y por cierto, hoy se estrenaba justamente Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular, muy crítico con Pedro Sánchez, y atención también porque le dejaba un mensaje. Vamos a escucharle. Creo que hay un egocentrismo que no es bueno, ni en la política ni en cualquier esfera de la vida, ¿no? Pedro Sánchez se ha convertido en un ególatra y cree que todo está al servicio del relumbre de su propio liderazgo y que desde luego al final a Pedro Sánchez lo único que le preocupa es Pedro Sánchez. No sé cómo lo ves, más carácter o no que Cuca Gamarra, pero primer día y se estrena, digamos, con grandes críticas a Pedro Sánchez, hablando de su egocentrismo, que ya lo conocemos todos. Claro, bueno. exacto. O sea, si eso es lo máximo que puedes criticar a Sánchez, que es un egocéntrico, bueno, como la inmensa mayoría de los que están metidos en política, también por otro lado. O sea, eso es, digamos, lo menos criticable. O sea, aquí no tiene cosas para criticarlo, pero bueno. La entrevista era más larga, simplemente. Ya. Imagino. Sí, imagino. Pero vamos, supongo que tendrán argumentos más de peso y más elaborados, o deberían, más trabajados para criticar a Pedro Sánchez, que sí, que es un ególatra, lo que ustedes quieran. No es el primero, ni es el único que está en política, y desde luego, anda que incluso te diré que no ha habido egocéntricos y ególatras que han sido buenos gobernantes. O sea que... Podemos hablar en la tertulia de esta reestructuración y por qué del Partido Popular ahora. Sí, podemos, pero es que tampoco da mucho el tema, ¿no? No, pero hay cambios importantes. Sí, pero tampoco se ve... Vamos, yo con este hombre no veo ya mucha esperanza. Si el cambio del PP no tiene que ser de, vengan, ahora pongo este portavoz. No. O
O sea, lo que tienen que decir es La primero política. qué defienden, Claro. porque es algo que no sabemos. Ujú. O sea, qué defienden, qué opinión tienen al respecto sobre ciertos temas. Y de los que sí que sabemos qué opinión tienen, es exactamente lo mismo que el PSOE. Ujú. Entonces, si la única competencia es, no, mira, es que yo le Celta apaño el déficit un poquito más y la deuda pública consigo reducirla a esto, pues muy bien, pero eso no es una alternativa. O sea, es que eso no es ninguna alternativa. Tenemos a Pablo Iglesias. Sí, hace varios días que no hablamos de esa, digamos, O sea, te gusta la mucho Iglesias, telenovela ¿eh? de la traición entre Podemos y Sumar. No sé, es que parece una telenovela venezolana. Y Sí, ¿te gusta? nosotros- ¿Te tiene enganchado? ¿Te tiene Sí, enganchado? sí, me tiene enganchado. Me gusta ver a Sí, Pablo sí, Iglesias sí. un poco así, no sé, mí deprimido, tanto. triste, que se sienta traicionado, no sé. Me genera cierto placer, podría decir. Qué poco Sí. cristiano. Bueno, pues vamos a ver. Y es que parece que Pablo Iglesias, que recordamos, parece que no, pero sigue dirigiendo los hilos del partido Podemos, pues ha echado más leña al fuego a esta crisis ya abierta entre Podemos y Sumar, entre Podemos también y el Partido Socialista. Atención porque Pablo Iglesias habla, fíjense, de arrepentimiento, de traición, también incluso de mafiosos. Vamos, los ingredientes perfectos para esa telenovela venezolana que bien comentaba yo ahora mismo. Sí, me arrepiento de haberle entregado tanto poder como le entregué sin haber dejado atado que hubiera un proceso democrático. Confiaba en ella. O sea, confiaba en que ella abriría un proceso democrático, que respetaría el peso democrático de Podemos. Y claro que me arrepiento. O sea, Yolanda ha trabajado básicamente para destruir a Podemos, aliándose con mafiosos y con los enemigos más evidentes de Podemos. Eran las palabras de Pablo Iglesias. Jano, me sorprende que se sorprenda, valga la redundancia, de que haya traiciones en el mundo de la política. No sé, Pero están a la orden del día. Pero ¿qué proceso democrático hizo él para poner a su mujer, novia, pareja, concubina, me da igual, como lo queramos llamar, ahí? ¿Qué proceso democrático? O sea, que esto es una cosa fascinante. Creo que ninguno. No, ¿cómo que crees? Ninguno. El amor. Es verdad. El amor, que es muy Sí, bonito. Tenemos que- un plato de corazón que no se ve ahí. Pues fíjate, Sí, que el le amor, gusta. como el amor que tenía Eso es Pablo una Iglesias. horterada infame que habrá que Sí. quitar, pero más allá de eso, Bueno, por lo menos en nuestro programa. Luego, cada nuestro uno- problema- es que nuestro que ponga- programa no se ve. Ah, vale. No se ve, por y que eso. siga siendo algún así. algún día lo enseñaremos. Pero Es un plato con en forma de realidad corazón. este rollo de no, es que el proceso democrático, no. Además, él dice, escogí a Yolanda Díaz porque confiaba en ella. No. Lo más grave de todo es que dijo, a ver, ¿quién es tan tonta que no me hace sombra? Y la escogió a ella, ¿Mm? que es verdad que ya se ha plegado al PSOE. Ha dicho, a ver, esto que hay que contar, que nosotros somos la izquierda auténtica y tal para sumar los votos. Yo me presto. ¿Te acuerdas el debate ese que hoy se hablaban? Yolanda, Pedro, Sí, sí, Pedro, sí, Yolanda. sí. Qué horror. Pero bueno, Pero este tipo, ti- vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Tiene una que cosa- estar muy herido. Recordamos que Pablo Iglesias siempre ha sido un macho alfa, así, de Unidas Sí. Podemos, de Podemos, y de repente Yolanda Díaz le ha traicionado. Bueno, no lo pasa por encima. Pasa por encima. Sí, sería divertido si no estuviesen en el gobierno. Pero es que, claro, como está en el gobierno, Sí, pues no tiene tanta gracia. efectivamente. Y vamos con un GT, Sí, que vamos ya a tenemos cerrar el con una pack hoy noticia- completo. ¿eh? Una noticia curiosa. Fíjense, atención con esto. El responsable del Departamento de Acción, voy a tomar aire porque parece complicado leerlo, de Acción LGTBI del sindicato UGT y director también del Observatorio Valenciano contra la LGTBI-fobia, Toño Abad, el nombre es más fácil, ha sido denunciado por un supuesto delito de odio, es decir, ha sido denunciado por homofobia. Fíjense por qué. Abad escribió el pasado 23 de noviembre el siguiente tuit. Héctor, vamos a verlo. Como pueden leer en la parte superior del tuit, los gays de derechas no podéis dar más asco. Vendidos. ¿Por qué ponía este tuit el tal Toño Abad? Bueno, pues a raíz de la reforma de la ley LGTBI y de la ley trans en la Asamblea de Madrid, una iniciativa del Partido Popular madrileño encabezada por Isabel Díaz Ayuso. Y esto, Jano, pues parece lo de siempre, ¿no? Si eres homosexual, si eres gay, automáticamente tienes que ser de izquierdas, y si piensas diferente al socialismo, a los movimientos woke, pues ya no eres un gay de bien. Puedes leer otra vez. A mí lo que me impresiona no es que este tipo ponga esas cargo. estupideces, que ya estoy acostumbrado, sino el cargo. Eso ¿De me- verdad lo tengo que leer otra vez? Por favor, es que es una cosa que... Responsable del Departamento de Acción LGTBI del sindicato UGT y director del Observatorio Valenciano contra la LGTBI-fobia. Fíjate, Fíjate, ¿eh? el estado de bienestar. Esto todo en UGT. Sí. Y va pagado con nuestros impuestos. Claro, por eso. Bueno, el problema de fondo ya es que este tipo, es que estos tweets, bien, pero que tenga un cargo. Es que, bueno, el problema de fondo es que UGT todavía se sigue manteniendo con los impuestos. No, pero también españoles, retrata pero- un poco a esta izquierda que Pero es lo de parece siempre. que los gays tienen que pensar como ellos consideren que debe pensar y no pueden pensar de otra Los manera. gays no. Y todo Bueno, todo el mundo, efectivamente. Claro. No, los gays no, todo Tal el cual, mundo. tal cual. Así que nada. Bueno, vámonos rápidamente Vamos con la para allá. tertulia.
Arrancamos la tertulia y damos la bienvenida a Nacho Bongiovanni. ¿Qué tal, cómo estás? Jano? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Estamos, que ya es mucho decir. Tirando. En estos tiempos, sí. Nuestro querido Miguel Ángel, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, por contraste a cómo va la cosa en general, el país, el mundo y la civilización. Menos Argentina, es la única excepción. Bueno, la única luz de esperanza. Sí, hay esperanza, de momento. Y Miguel, ¿qué vienes a vendernos? ¿Qué seguro vienes a vendernos hoy? Bueno, pues es un paquete económico del Banco de Santander. Sí. Toma publicidad gratuita. No, al contrario. Con esta corbata poca publicidad. No, vamos a empezar. Sí, el Banco de Santander yo tengo mucha manía. A pesar de que soy cliente, cosa incomprensible. Sí, yo tampoco tengo mucha sorpresa. Sí. Vamos a empezar, si os parece, porque justo luego hay otro tema que también es muy interesante, pero antes, hablando de esa encuesta que publicaba el CIS, que preguntaban, ¿debe el Estado intervenir en la economía? El 69% decía que sí. Claro, también es una pregunta muy abstracta, ¿no? Porque, claro, ¿debe intervenir? ¿Hasta qué punto? Claro. Vosotros, ¿cómo veis esto en la actualidad, con este Estado que ya parece que convives con él? O sea, cada vez que haces algo, notas su presencia. Yo creo que en un país tan paternalista como España y que tiene esa tradición intervencionista, porque recordemos que se ha ido aumentando progresivamente el intervencionismo durante toda la democracia, pero ya previamente, en tiempos de Franco, no era un Estado liberal tampoco, había una voluntad por parte del Estado de dirigir la economía y, por lo tanto, nuestra tradición se remonta, pues no sé, hasta muy lejos. Esa idea de que la intervención del Estado tiene que tener algún rol, pues en ese contexto yo creo que la noticia es que hay un 31% que digan... No, 79 sería un 21%. Pero que ha habido años 79 peores, es un 69. 69%. 69, es un 31%. Ahora bien, yo estoy del otro lado. O sea, yo estoy del lado de los del 69%, de los que piensan que hay que intervenir. Porque es lo que tú decías. Es que claro, es que intervenir es desde un 1% hasta un 80%. Obviamente yo no soy de los del 80%, un 1 probablemente me parezca poco. Tampoco creo que sea importante el número abstracto en sí mismo para todas las circunstancias, sino efectivamente qué y para qué y por qué. No creo en dogmas de cero intervención ni en dogmas de que todo tenga que ser intervenido o cuanta más intervención mejor. Y yo creo que entonces ahí podemos encontrar de ese 69% otro montón de gente que está en estas posiciones, por lo tanto no me parece tan preocupante. A veces esas encuestas me parece más preocupante cuando plantean preguntas concretas. Por ejemplo, ¿es uno responsable de su propio bienestar o de su propia prosperidad o lo es el Estado? Y hay mucha gente opta por el Estado y eso sí que me preocupa porque hace que cada uno de nosotros... Eso es el estudio que hizo el BVA, que además hace todos los años, este año yo todavía no lo he leído, no sé si lo han publicado, no me he enterado, que preguntaban precisamente era, ¿debe el Estado asegurar tu bienestar? Y ahí la respuesta era que es un 80% decía que sí. Claro. En España, que era el país que lideraba, la tabla, porque esto se hace en otros países. Miguel y luego Nacho. Bueno, es entendible que el Estado vele por tu seguridad porque tú al Estado le cedes competencias de tu libertad. O sea, que tiene que haber una contrapartida. Por eso cuando hay, por ejemplo, un atentado terrorista, el Estado indemniza a las víctimas, porque el Estado ha fallado a las víctimas. Si el Estado tiene que... De alguna manera, sí. Si el Estado tiene que intervenir... sí, ¿verdad? Es que no se habrá visto en pleno pecho así. Entonces, por eso, para que decía Vélez por tu bienestar, no tu seguridad. Bienestar, o por tu... Bueno, pero, insisto, cedes tu libertad para algo, ¿no? Tú te sometes a una ley para algo. Y con el tema de la economía es igual. O sea, la economía debe estar subyugada al Estado por el mero hecho de que es uno de los agentes económicos que dan forma al Estado. Pero esto no es una... La economía subyugada. Subyugada. Sí, no es una... O sea, los empresarios tienen que llamar antes al presidente del gobierno. Eso es subyugar. No, vamos a ver, subyugada a la ley. Como todos, como tú, como yo, como quienes han producido esta mesa. Momento, Miguel Ángel. Vale, me va a sacar la beta libertaria. No, pero es que subyugada. Un momento. Subyugada, pero que esto... Humillada ante el Estado. Continúa con tu comentario. Tú te subyugas ante algo en el momento en el que algo te impone un modus vivendi o una forma de disponer. Es decir, eso es la ley, joder. Y luego, hombre, no es una cuestión liberal o proteccionista. O sea, digo de memoria, pero creo que en 1915 se aprueba una ley antimonopolio en Estados Unidos para fragmentar precisamente el imperio Rothschild. ¿Y por qué? Porque de alguna manera hacía sombra al Estado o a las competencias que el Estado tenía en ciertos sectores estratégicos. Esto es proteccionista, esto es liberal. Hombre, pues lo aprueba un Estado bastante liberal que es Estados Unidos, así como los aranceles. Es decir, cuando Trump aprueba aranceles a otros países, lo que está haciendo
está subyugando la economía y las empresas. ¿Pero a qué precio? Pues al precio de mantener unas relaciones geopolíticas estables o protegiendo su propio producto. Eso es más bien mercantilista, no liberal. Que puede ser que Bueno, en esto sería un debate también interesante sí. si hasta qué punto el liberalismo, la utopía pura del liberalismo es esto. Es más, no, es incluso ¿es viable o no? pro-mercado. Anular monopolios, que es lo que ocurrió, es pro-mercado. Eso es Es la típica estrategia que ya Adam Smith. O sea, Bueno, que insisto, que no, está bueno, quien me interviniendo. conoce de acá sabe que no Sí, soy es que ningún yo creo que hay una libertario. confusión, que Pero es lo que dice quiere- Miguel, que está interviniendo el Estado, cuando muchas veces los liberales erróneamente dicen, no, es que el Estado, y esto lo decía muy Antonio Escotado, es inocente. Son los gobiernos, tú el Estado lo puedes utilizar para eliminar monopolios Muy o bueno. para poner monopolios. Es que no Muy tiene bueno. nada que ver. Singapur, Pero- Singapur es eso, por ejemplo. En Singapur algunas es- cosas sí, en otras facetas pero no. me refiero, Pero sí, es un, en general, es un sí, Estado que dispone. sí. Exacto, sí. Nacho. Siendo un poco pragmáticos, me parece que el Estado no tiene que intervenir la economía. En absoluto creo que tenga que intervenir. Me parece que el Estado se tiene que limitar a ciertas funciones como la seguridad, la defensa, las relaciones exteriores. Incluso podés dejar que se meta en la cuestión de la sanidad y de la educación. Pero después, quiero decir, España es un país donde, y voy un poco a la realidad, ¿no? Los españoles están trabajando la mitad de su tiempo para el Estado. ¿Sí? Para pagarle los sueldos a los estados, a los burócratas. Y si vos me dijeras que, bueno, que los que llegan al poder son los más inteligentes, los más competentes, los más honestos, es decir, los mejores, bueno, puedo entenderlo un poco más, pero la realidad es que hay una selección adversa, de que los que llegan al poder no son los mejores. Y esto no solo pasa en España, también pasa en otras regiones de Europa y también pasa en Latinoamérica. En Occidente pasa mucho eso. Es verdad que es importante cuál es el grado. Dicho sea de paso, digo que dentro del 70% que dice que cree en la intervención del Estado, dentro de ese 70%, el 15%, o sea, del total que cree en eso, el 15% dice que cree que el Estado tiene que planificar toda la economía. Esos son directamente comunistas. Y los ejemplos del comunismo son Corea del Norte, son Cuba, son Venezuela, y mirá cómo le fue, ¿no? Entonces, me parece que hay que analizar esto de manera pragmática. Yo no quiero que el Estado me ayude. Yo quiero que me saque las dos manos de encima, mejor dicho, ¿no? Sí, Mira, un segundo, una punta rápida. Sí. Estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que has dicho. La cuestión es que la existencia del Estado se debe porque hay una cierta sumisión de la economía a unos poderes fácticos. Y es decir, en el momento que tú tributas para pagar impuestos o el momento que mantienes un Estado, la economía está subyugada al Estado. O en el momento que asumimos que la ley rige por igual para todos, también lo hace para la economía. Es lo único que quiero decir. Y además, yo estoy de acuerdo con que el Estado es ciertamente extractivo y confiscador en algunos casos. No es óbice. Yo creo que la clave está en poner el intervalo. Ahí está. Mira, lo que os decía del estudio de BBVA, un segundo, Miguel Ángel, un segundo, tranquilo, vienes con muchas ganas, me gusta. Pero Miguel ha hablado dos veces. Sí, espera un momento. Estamos subyugados. Sí, es que ¿sabes? estamos subyugados, claro, con su corbata, ¿qué vamos a hacer? Pues entonces, el estudio que decíamos del BBVA era, de las dos frases que se leen a continuación, ¿cuál se acerca más a su opinión? Entonces, la primera era, el Estado debe tener la responsabilidad principal en asegurar que todos los ciudadanos puedan gozar de un nivel de vida digno. A esto, en España, se respondía positivamente con el 76%, seguido de Italia, 64%, Francia, el 54%, Reino Unido, el 44%, Alemania, el 41%. Pero un segundo, Nacho, que vamos a ir con lo de Milei, porque ya que habláis, yo creo que en la economía puede haber un consenso, aunque bueno, hemos visto que Nacho no, y esto más cerca de la parte de Nacho, tampoco tanto como él. Yo estoy, mira, justo en medio entre vosotros. Entonces, O sea, yo al final he quedado como intervencionista. No, a pesar de que, no, de que aborrezco lo del subyugarse. Estoy en tu línea. No, no. Sí. ¿Te ha gustado la palabra? Y a ti que la has repetido 38 veces. Derecha, ¿ves? De izquierda a derecha. Pero Aquí sangre ahí. estamos. la realidad es que, bueno, yo creo que en la economía hay como más consenso, ¿no? Es decir, bueno, hay ciertas cuestiones que sí que tienen que intervenir. Ahora bien, sanidad, educación, que son los grandes temas. Javi, Milei, que justo con lo que comentaba Nacho, el que será nuevo presidente de Argentina, opinaba esto al respecto de educación y sanidad pública en el país. Era lo que opinaba Milei. También queremos dejar claro que nuestra visión, el mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Esto es así, no es debatible.
no sé si es debatible o no, Nacho. Te transmito la pregunta. Yo creo que la pregunta es si es posible. No. Sobre todo en Argentina. Bueno, diría que es imposible. Bueno, si es posible, eso ya es otra cosa. Lo que Milei proponía es un sistema de vouchers, es decir, no que el Estado sea el que cree la oferta, sino que el Estado sea el que subsidie la demanda. Es decir, pagarle a la gente que no puede pagar la educación, pagarle a la gente que no puede pagar la salud. No pagársela a todos por igual, porque si no estás bien vía Estado subsidiando a gente que sí tiene acceso. Pero en este tema, quiero decir, acá el problema es el paternalismo estatal. Si los españoles, al igual que esto también pasa en Argentina, piensan, más de la mitad, 70%, está bien, después habrá que ver, están dispuestos a sacrificar parte de su libertad a cambio de una supuesta, y hago supuesta entre comillas, seguridad que el Estado te otorga, me parece que a los efectos prácticos es bastante ingenuo. Bueno, y esto que dice Milei, que comentabas tú de la sanidad y la educación, esto pasa en muchos países, que nos creemos que todos los sistemas son esos. Miguel Ángel. Al lado de Argentina está Chile, ¿no? Que es un ejemplo que va en esa línea. Sí, a mí, la educación es muy amplia. Yo he estado mucho tiempo en un sector concreto de la educación, que es la educación universitaria. Creo que la única solución que hay hoy en día, no digo que es que sea lo mejor, o que fuera bueno, o que me gustaría, no. La única solución que tiene hoy en día la universidad en España es aplicar ese sistema que llaman de vouchers. Bueno, yo diría simplemente, bueno, lo has explicado muy bien, ¿no? En vez de subvencionar a las universidades, que se gastan el dinero en todo tipo de absurdeces, que contratan el personal con todo tipo de procedimientos absurdos, que se autoevalúan con todo tipo de procedimientos absurdos. Y digo todo eso porque he participado de ello, he tenido que participar. Pues en vez de hacerlo, una manera igualmente justa o digna de permitir que la gente vaya a la universidad es darle el dinero directamente a la gente que lo necesite, ¿no? Entonces, un sistema, anular toda la financiación de todas las universidades, te ahorras un montón de dinero, y ese dinero empezar a utilizarlo en becas en función de las necesidades de cada alumno, de tal manera que cualquier alumno pueda ir en función también, pues, obviamente, de sus resultados, pero también de su situación económica. ¿Esto qué es lo que permite? Que ya sean los alumnos los que escojan las universidades que lo hacen mejor. Y por lo tanto, las universidades tienen un incentivo, a diferencia de ahora, para hacerlo mejor. Es la única manera. Cualquier otro sistema no va... Es verdad que estoy poniendo la solución, claro, con una cosa que es imposible, porque se iban a revolver como auténticas arpías todas las universidades cuando en el momento en que les dijeras, no os doy el dinero a vosotros. Es más, probablemente contarían que lo que se está haciendo es dejar de financiar la universidad, pero no. Se está financiando a lo más importante de la universidad, los universitarios, la gente que va. Os voy a preguntar quién decide la materia que se estudia, porque esto es otro tema. Bueno, esto sí, estos ya son otros sistemas. Esto ya es entrar. Sí, eso, hombre, eso. ¿Quién decide lo que estudian tus hijos? Claro, hoy en día las universidades tienen bastante libertad, bastante. Es verdad que luego están controlados como siempre, por un organismo burocrático absurdo, o dos, el estatal, la ANECA, y luego el autonómico, los respectivos nombres de las distintas comunidades. Y probablemente eso no haría falta, porque ya quedas libertad, pues para que luego tiene que estar el supervisor. Un supervisor que también me consta que a menudo hace supervisiones como en general, hace el burócrata absolutamente absurdas, por hablar, para que se note que él está ahí, para que se note en una palabra, y citando a Miguel, que subyuga. ¿Y sobre la sanidad, Miguel Ángel? Bueno, en el caso de la sanidad, la verdad es que sé todavía menos que en el caso de la educación, que lo he restringido oportunamente al sector que sí que conozco, pero sí que es verdad, los chilenos que conozco están contentos, normalmente, con su sistema. Los estadounidenses que conozco no están nada contentos con su sistema, y es un sistema también privado. Por lo tanto, yo creo que la cosa tiene que ir más allá desde luego, la cosa está sovietizante que tenemos en España, donde te meten en una habitación con 3 personas más, prácticamente no te hacen ni caso, hemos estado a punto de que nos pusieran vacunas sin nuestro permiso, hemos estado a punto de que esa cosa tan, de nuevo, paternalista, en la cual entras en el hospital y parece que dejas de ser persona, eres un cuerpo ya. Haced conmigo lo que queráis, ¿no? Ese sistema a mí no me gusta, pero ya digo, luego veo que hay sistemas alternativos hay de todo. Estabais hablando antes de Singapur, mira, parece Chile, que tiene un buen sistema. Yo que viví en Chile, yo estuve, no porque me pasase nada, pero tuve que acompañar a una persona y estuve en 2 hospitales, uno público, en el que había perros callejeros dentro del hospital público, que era una cosa, o sea, la sanidad pública de Chile horrible, y luego en el privado. Y una de las cosas que te llama la atención cuando llegas es que nada más llegar, te veías a gente en silla de ruedas porque estaba muy mal, nada más llegar al hospital, pasabas por caja. Entonces, la imagen, no sé, o sea, dices, claro, la sanidad, yo creo que aquí el debate es un servicio
o es un derecho? Porque esto es, en la educación, te digo, es un servicio, punto. O sea, me refiero, esto sí que no tengo ninguna discusión. ¿Carísima en Chile la sanidad? Súper cara. Súper cara, ¿no? O sea, es verdad que tienes seguros privados, pues son seguros muy caros y que no te es cubren cara en todo. general. Sí, la sanidad es carísima. O sea, en España también, lo que pasa es que en España te la sufragan, entonces dices, Claro. como cuando el estudiante dice, no, a mí la universidad me cuesta tanto. Bueno, no es lo que cuesta, lo que tú pagas. Pero la Porque- idea de nuevo, o sea, la idea de nuevo es que toda la persona que lo necesite tenga sanidad. Claro, Estamos ahí, sí, no, sí, pero el es que modelo- la imagen de que tienes que pasar antes por caja No, pero era suena muy a que no tengo Hombre, bastante, pues se pero queda piensa fuera. que en España, que no estás acostumbrado a eso, llegar y lo primero que haces es ven aquí y además escuchar como en los supermercados, o sea, la maquinita imprimiendo el ticket y tal, de bueno, ha pagado usted esto, antes de nada es pase por caja. Que si quiere bolsa, señora, y Dices, todo. sí. Entonces dices, bueno, o sea, tiene. Que yo reconozco que yo en la educación lo tengo claro, en el tema de la sanidad, haya dudo más. O sea, Pero dudo más. combinaciones privado, Yo creo que la gestión privado privada, público, eso combinaciones Francia, bueno, en parte en España también, en la Comunidad Sí. Valenciana, en Madrid. Bueno, lo quitaron los del Botanic. Esto. Los del Botanic lo quitaron, pero, Pero Madrid yo en sigue, ese Madrid sistema, sigue. ese En sistema, Madrid la ese combinación modelo me sigue. parece bien. Y la O gente sea, está bastante contenta. Yo, por sí. fortuna, no he tenido que utilizar. Sí, no, que casi esa es la sanidad gestión en Madrid. privada, que es la que tiene los incentivos de gestionarlo bien, y eso sí que todo el mundo tenga, pues digamos, ese acceso, pero que no haya tampoco esas diferencias. En Chile tú vas a un hospital público y vas a decir, bueno, pues hasta aquí. Miguel, perdona. No, sí estoy de acuerdo. Lo único que veo que es que, o sea, en el caso de la sanidad y la educación, los problemas del Estado por sí, es decir, los problemas que tiene el Estado, la burocracia, la falta de eficacia, la administración elefantiásica, todo esto, pues en la sanidad es más acuciante porque se ve más, porque llegas a un hospital, hay listas de espera y tal, pero no dejan de ser los ejes propios del Estado. O sea, no es una cuestión casi ni de la temática. O sea, es una cuestión de la administración del Estado, que en España pues es pésima, en Argentina pues ya está como está. O sea, no creo que sea achacable a la sanidad, y yo evidentemente creo que debe haber un sistema garantista para ciertas personas que sin hacer un abuso de determinados los servicios Claro, públicos se mantengan con vida. Pero el problema es que el abuso está. Hombre, claro. Porque ahora tu ministra de sanidad está memo, no sé ni cómo. Mema, la llaman Mema. Bueno. Ni siquiera sabe el nombre, esto es fascinante, que ya solo se conozca que es Mema. Sí, Mema, esa. Mi Mema, decían ahora, ella va a ¿no? ser la ministra de Sanidad. No, Entonces, sí. también, o sea, digo, concuerdo en que sí, está bien, decimos, bueno, además un liberal clásico, incluso eso te lo puede entregar, de decir, bueno, la sanidad, bueno, está bien, pero ¿quién va a administrar eso? Bueno, claro, las reglas del juego, pues que deben ser quienes legislen son quienes son, pero no deberían, o no tendrían por qué ser siempre así. Ujú. Está. Y la última pregunta, y vamos a cambiar de tema, sobre la intervención del Estado, que en la economía más o menos había un consenso, es, nos hemos acostumbrado quizá a unas tasas impositivas que son salvajes, en el sentido que si tú preguntas a la mayoría de ciudadanos españoles, ¿a ti te parece bien que una persona que gana 1 millón de euros pague la mitad? El porcentaje que te dice que sí es escalofriante. Y es, o sea, como hemos llegado a aceptar como algo normal, hombre, que si ganas tanto, pero bueno. O sea, lo que pasa es que esa pregunta tiene ¿Qué más te trampa, da? porque No, si no, le preguntas... claro, dicen, no, pero a mí lo que más me gusta es cuando dicen, si yo ganase tanto me da igual, claro, como sabes que no lo vas a ganar nunca. Esto es como, no, si yo tuviese 5 Rolls Royce no me importaría vender uno. Ya, bueno, como no va a tener ninguno, entonces eso... Pero la pregunta hay que formularla de otra manera, incluso inicialmente más demagógica. ¿Quieres que los ricos paguen más? Bueno, y todo el mundo te va a decir sí, y después les dices, mira, a partir de esta cantidad de dinero, en España estás en la mitad rica, que es escasísima, no me acuerdo, es 20 y tantos mil. 32.000 32.000 ya, 32.000 ya eres rico. Sí. Por eso que hemos entonces, asumido... A partir de ahí, a partir de ese momento, esa persona que te había dicho, los ricos sí, ahora ya va a cambiar. El problema es ese que... A ver, es que esto es verdad que cuesta, hasta que no lo vives, te cuesta experimentar. Yo he conocido a gente muy rica y piensan que no son ricos. Porque claro, conviven con gente que es todavía más rica. Y entonces, claro, cuando por ejemplo, con la señora, la empleada, de la que eres empleado tú cuando vendes seguros. Ana Patricia Botín. Ana Patricia Botín. Todavía la gente se lo va a creer. Claro, esta mujer, como es muy rica, los que conviven yo no convivo con ella, entonces no me comparo. Pero los que a lo mejor coinciden en algún canapé, como Miguel, con ella, pues entonces la ven y dicen, no, eso es rico, yo no soy rico. Pero sí que lo soy. De la Agenda 2030. Ya. Aquí se criminaliza la gente que viene con corbata. Sí, para que veas. Sois bestias salvajes que vais en camisa, en camiseta. O sea, y aquí la elegancia. Hablamos de la excelencia. Aquí se castiga la excelencia. Aquí se castiga la excelencia, coño. Que sepáis que va a seguir viniendo con corbata. Cabrones. De los ricos que paguen más impuestos. Primero, varios de los ricos tienen empresas y la manera de escapar de la pobreza no es con subvenciones y con ayuda del Estado, sino con trabajo, ¿no? A veces también veo, claro, hay quejas con respecto al salario. Bueno, para mejorar el salario tienes que mejorar la productividad. Para mejorar la productividad tiene que haber inversión y tiene que haber capital. Para que haya inversión y para que haya capital,
tiene que haber un Estado y un gobierno que sean amigables para que haya negocio y vaya un clima de inversión. Si vos a los empresarios le estás diciendo voy por vos, el empresario, por algo empresario, por algo millonario, de tonto no tiene un pelo, se va a otro país a tributar. No, claro, ¿cuánta gente diríais que hay en España que tiene más de 3 millones de euros? Pues no sé. Pues ¿En patrimonio? En patrimonio. Ah, vale. 12.000 personas. Esos son los ricos en España. Son personas que no tienen ningún problema en irse fuera. Pero son 12.000 personas, ¿eh? Te caben ¿3 perfecta... millones has dicho? No, Más de 3 millones de patrimonio. Te cabe de sobra en la Wizzing esa gente, ¿eh? Pero parece Te cabe de sobra. Hombre, claro. Sí, sí, con que tengas O sea, tres es que pisos Un en piso Madrid. Es que esos son los de ricos. 250 metros en Madrid es 1 millón. Sí, cuando tengas 2 en Madrid. o sea, no, Pero yo creo que 3 aquí... millones de euros es una cifra aceptable para considerar a alguien rico. Esa gente te llena la mitad del Wizzing y ya. O sea, cuando dicen los ricos claro. es que ya consideran rico a personas que cobran a lo mejor 40.000 euros. Esto se vio en la campaña electoral, se ve muy claro cuando Feijóo anunciaba que iba a rebajar el IRPF a las rentas de 40.000 euros para abajo. Y dices, claro, estamos considerando que una persona que gana 45.000 euros al año es rica. Y dices, Claro. pero ¿qué concepto, qué clase de sociedad es la que piensa que con 45.000 euros al año, pues clase alta. dices, no, es que ya te va muy bien? Hombre, a ver, oye, sí, no está mal, pero No está mal. 45.000 euros al año, tío, o sea, me estás diciendo... que las expectativas están totalmente Por los rotas. suelos, Claro. por los ¿Entendés? suelos. Porque, Sí, sí. entonces digo, yo agarro y ¿cuál es tu aspiración? Mi aspiración es vivir solo no sé, en un piso que es más chico que esta mesa. Digo, bueno, listo, a ver, no, la aspiración tiene que ser mucho más grande que esa. ¿Me explico? Estoy lleno de amigos que viven con 5 o 6 personas. No, bueno, la idea es que tengas 30 años, 35 y que puedas vivir solo. Y no es poliamor, lo de las 5 o 6 personas. No, para nada. Se había que aclarar una cosa sobre la productividad, que justo la ha mencionado Nacho. Justo ayer salió una noticia de que nuestra productividad se había estancado y iba ya, para muchas atrás, veces así. justo en este periodo de gobierno. Es decir, lo queremos todo, pero sin hacer lo que hay que hacer. Sí, sí. Yo creo que también hay un desconocimiento sobre cómo funciona la economía en España muy salvaje y esa creencia de, bueno, pues ya vendrá el Estado a solucionar los problemas. Sí. Y esto se ve continuamente en cuanto hay reivindicaciones por parte de los gremios. Yo me acuerdo cuando se puso de moda Uber y Cabify, que los taxistas montaban y decían, es que esto no puede ser. Sí, sí. Decían, es que no les exigen lo mismo que a nosotros, que tenían razón. Y es verdad, a ti te piden una serie de requisitos, pero no pedían elimíname los requisitos, sino que el Estado les ponga requisitos a ellos. Y dices, hombre, a ver, un momento. ¿Por qué no exiges? Y ahí se nota la mentalidad de un país, ¿no? Es decir, ¿por qué no exiges de, oye, elimíname los requisitos que a mí me pides para poder trabajar y para competir en igualdad de condiciones, claro? Y otro buen ejemplo de que el Estado no es necesariamente el intervencionista y los que participan del mercado necesariamente los liberales. Claro. Porque ahí el Estado, la comunidad autónoma se resistió, no intervino y eran los que participantes. Esto ya también está en Adam Smith, ¿no? Sí, los más interesados en regular son los que ya tienen una posición y no quieren... Oye, pero que esto lo ves con el IBEX 35. O sea, tú Exactamente. dices, a mejor ni ¿qué pasa? Al pobres nivel taxistas, top. comparativamente, Bueno, me da igual. ese O es el sea, buen ejemplo. al nivel top es el IBEX Sí, sí. 35, todos callados con lo de la amnistía. ¿Por qué? Porque les da igual que esté Sánchez. Porque Sánchez es el que luego dice, a ver, este contrato, esto por aquí, esto por allí. Se aprovechan del poder político y de los favores que les prestan. Y este es el problema que la gente no ve de una economía intervenida, que es una Exacto. economía menos libre, no en el sentido de que los precios vayan a variar libremente o la gente vaya... No. Libre, Es que somos menos genuinamente libres libre. como personas. Nos quita dignidad en última instancia. Así es, Miguel Ángel. Y sí, porque si la mitad de tu sueldo se lo está dando el Estado, digo, esto es, ¿quién es el que sabe mejor el esfuerzo que hizo para ganarse su sueldo? El propio, el que lo generó, el trabajador. Bueno, es como que estoy diciendo, la mitad de lo que gané encima de trabajar se lo tengo que dar al Estado para que el Estado se lo dé a quien él crea que se lo tiene que dar. Y esto después se vuelve una actitud totalmente arbitraria y clientelar. Porque después, ¿qué dicen? Te van a decir, bueno, vamos a dárselo a esta gente, vamos a darle esta ayuda a esta gente. Y después le dicen, ojo, que si yo pierdo la elección y gobierna el otro, te saca la ayuda. Entonces te volvés un esclavo del político que te dio ese derecho. Pues Que que ahora por lo llaman derecho. suerte estamos hablando a partir de un caso en el cual se ha salido de ese círculo vicioso que es muy difícil salir, que es precisamente Argentina. Y Estás eran cantando la otras victoria, Miguel elecciones. Ángel. Yo Bueno, tengo que ver que cuando Milei diga, voy a hacer pero, estas por favor, reformas... no seamos tan... tengamos un poco de esperanza. O sea, ya el hecho de que vencer, por lo que acaba de describir Nacho, Sí, si hay una, es si hay un- milagroso. Es milagroso. Pero ahora hay que ver si de verdad Argentina, cuando Sí, se sí. ponga a hacer las reformas, que como no empiece... Pero vamos, tiene que empezar como un lanzallamas a nada más llegar... Pero no la empezar- red clientelar no lo ha evitado. No ha evitado que gane Milei. Y podría haberse dado. Podría bueno, ya estar en un se ha dado país... durante Pero décadas, es sí. que es un país con un 150% de inflación. O sea, es que llegados a ese punto.
Sí, ya te da Incluso igual, aunque sí. tengas un familiar trabajando para el Estado, te pones a mirar el Excel y Sí, es lo dices, que hablábamos cuando no, Sánchez decía, no, los no datos llego. ahí están ahí, ¿no? El sueldo medio ha crecido, todo esto ha crecido, claro, y dices, sí, puedes subir los sueldos, pero el poder adquisitivo, que es la clave de los ciudadanos. El poder adquisitivo, ha otro dato descendido. que ha descendido, pero no de respecto forma a vertiginosa. no respecto a 2018, No, no, sino hace 15 respecto años, incluso al 2000. Mm, O sea, sí, tenemos menos poder adquisitivo en España y estamos todavía pensando en hay que quitarle dinero a los ricos, hay gente que gana demasiado dinero, en vez de pensar cómo mejoramos esta economía para que todos prosperemos. Que, por cierto, es algo que pasa a veces. Aunque nos hemos olvidado en España durante los últimos 23 años, pasa, ¿eh? Sí. Pasó en el franquismo, pasó en los años 90, primeros 2000, pasa. Hay países que crecen, y entre ellos España en algunos países. Igual que hablar de, yo ya lo escuchas, que también es un síntoma de degradación. Yo recuerdo cuando era más pequeño, sobre todo en la época de Aznar, post-Aznar, se habla mucho del pleno empleo en España y en las campañas siempre salía, de hecho recuerdo que Zapatero en su eslogan era por el pleno empleo. En esta campaña electoral ni uno solo hablaba de alcanzar el pleno empleo. Es como un espíritu tan derrotista que digo, pero bueno... Pero razonable pero, ahí, ¿eh? Razonable. Si estamos liados, hablando de amnistías, hablando de... Sí, pero en la campaña electoral Miguel Ángel la amnistía no estaba como ahora. Yo entiendo que estábamos hablando del sí es sí, con razón, porque es una ley terrible, pero previamente habíamos estado hablando con que el gran problema de España es lo mal que están las mujeres, en vez de estar hablando de estas pero cosas. que dices, joder, pero que es un espíritu muy derrotista que ni siquiera ya... Vale, ya sé que luego a lo mejor no lo cumples, pero ni siquiera ya me lo prometes. O sea, ya que ya te da es un escalón más bajo. Sí, eso es más bajo, sí. El problema es que ahí entras en un círculo vicioso, porque si se te empieza a dividir, si se quiere decir España en dos, donde tenés una España más productiva, que cree en el mérito y demás, que cada vez se te va haciendo más chiquita, porque le rompen la cabeza impuestos, y tenés una España asistida, que cada vez se te va haciendo más grande, porque cada vez la gente gana menos, tenés más gente en condición de pobreza, pobreza hablando en términos europeos, bueno, es un círculo vicioso de decadencia que se te va a hacer cada vez más profundo, porque el productivo se te hace cada vez más chico y el que no produce y el que recibe la asistencia se te hace cada vez más grande. ¿Y cómo va a financiar eso? ¿Cómo lo va a financiar? No, cada vez financiadas con otras ayudas, pero cada vez de peor calidad. Había un chascarrillo en Twitter que me gusta mucho, se llama Phil Mellows, decía algo así como... Es buenísimo Phil Mellows. Decía, ¿Sabes quién es? Bueno, sé que es un empresario de Ibiza, pero poco más. O sea que no. No sé. no sé. Me has preguntado. Tenía un chascarrillo que dice algo así como, si nos repartimos el dinero a Mancio Ortega, tocamos a no sé cuánto cada uno. Y dice, muy bien, ¿y después qué? ¿Qué de qué? Pues esa es la filosofía. Sí, que además tampoco tocamos a tanto, ¿no? Unos cuantos miles, pero vamos. ¿Unos cuantos miles? No, tampoco mucho más. 80.000 millones que tiene, ¿no? 80.000. Uh-huh. No sé, 80.000 millones. Sí, entiendo que no 1.000 euros. 100.000. No. Digo, ¿a cuánto tocamos cada uno? Pues no lo sé. España. Pues claro, hacer una división. Mientras hago la división, vamos a cambiar. Muy poco. Perdón, Nacho, y cambiamos. rápidamente, Jano, fíjate, porque un ministro ha enchufado a la hermana de otro ministro. A ver si adivináis. Un ministro enchufado a la hermana de otro ministro. Parece un chiste. Óscar Puente. Bien. ¿Sí? Es la hermana. ¿Y quién la ha enchufado? ¿En qué ministerio? Bolaños, en justicia. Ah, joder. Pero Felipe Bolaños, atención, nombra a la hermana de Óscar Puente secretaria general en justicia. Pero ya estaba ella trabajando en justicia. Sí, pero ahora la secretaria general, claro, la ha ascendido. Justicia social. No, pero ya tenía un puesto súper importante la hermana, ¿eh? Bueno, yo es que, como empezamos a hablar de los Puente... No, es que vamos a hablar... Bueno, a lo mejor sí. Oye, pero Nacho, ¿tú querías decir algo? No, es que el problema es que a veces, digo, el socialismo te va a venir con que está buscando la igualdad y demás, y ellos te van a decir que quieren la igualdad, ¿no? En realidad, en el fondo, lo que quieren no es la igualdad. A ellos lo que les importa es que haya menos ricos. No les importa si después hay más pobres. Lo que en el fondo quieren es que haya menos ricos. Entonces, por la igualdad y por esa es la excusa, ¿no? Decir que buscan la igualdad. Te van a hablar redistribución, justicia social y tantas otras palabras. Pero en el fondo lo que los motiva, y aunque suene fuerte decirlo, es así, es la envidia y el resentimiento. Sí. Ellos en el fondo lo que quieren, no les interesan los pobres. De hecho, los regímenes socialistas, no sé si es que los quieren o no, pero los terminan multiplicando los pobres. Lo que le importa es que haya menos ricos. Y ellos están dispuestos a que haya más pobres con total de que existan menos ricos. Sí. Hay gente que le sienta muy mal que haya otra gente a la que le vaya bien. Que eso es la envidia. Sí, y es un pecado terrible porque no te da satisfacción ninguna. Porque claro, siempre hay gente que está mejor que tú. Sí que es un pecado que lo vas a tener siempre. Con la lujuria, quieras que no te diviertes. Con la gula, pues hombre, no te nos va vas a a dar pasar tiempo, bien. no nos Pero va a con dar la tiempo envidia... del tema que quieres hablar. Estaba introduciendo, estamos ya en pecados capitales. Jano, ya ves tú, ya vamos, 30 minutos y no vamos a hablar. Vamos con eso. Pedro Sánchez ha acudido esta mañana a un acto de la Fundación Pablo VI y atención al comunicado que han recibido
recibido tanto personal, residentes como colegiales. Y voy a leer textualmente porque es que es muy curioso. Dice, en el momento en el que nos encontramos os podréis imaginar que las medidas de seguridad del presidente del gobierno han sido reforzadas. Aquí lo importante y lo que es noticia, lo que nos obliga a todos, residentes, colegiales, bla, 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 a no realizar ningún acto que nos pueda comprometer ni de manera institucional ni personal. Siguiente párrafo. Aun comprendiendo el malestar que podemos tener con la situación política actual, os agradecería a todos que mantuvierais la prudencia para evitar, fíjense, cualquier tipo de sanción administrativa. Este es el comunicado. Continúa. Desde los servicios de seguridad de la presidencia del gobierno han tomado todas las medidas necesarias a fin de identificar a todos los que estamos en el marco de la institución. Y por indicaciones de la policía se nos ha solicitado que no abramos las ventanas durante el citado espacio de tiempo. Este es el comunicado que recibían docentes, alumnos... Sí, luego han circulado vídeos que sí que... No sé, que al final las ventanas decían Sánchez traidor, tal, pero bueno, lo grave es este comunicado. Honor a los colegiales de la Fundación Pablo VI que no han obedecido la siguiente norma. No protestéis, no habléis, no os expreséis. ¿Pero qué es esto? Y además una amenaza con sanciones administrativas. Pero eso sanciones administrativas, ¿por qué? Bueno, pues porque supongo que poner sanciones penales vais a ir a la cárcel por expresaros. Ya, pero sanción administrativa, ¿por qué? Por gritar. O sea, claro, ¿por qué? Sí, bueno, es una amenaza. A ver, el que emite, he buscado quién es el que lo firma, porque el que lo firma es el director general de la Fundación Pablo VI, Jesús Abezuela es letrado del Consejo de Estado. Es director general de la Fundación Pablo VI y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Este hombre de jurisprudencia algo sabe. O sea, que sabe de sobra. Lo que pasa es que estamos ya en una sociedad en la cual el auténtico acobardamiento ante el gobierno pues llega a comunicados como estos que son emitidos con toda la banalidad del mal, diría en su día Hannah Arendt. O sea, este hombre no se ha dado cuenta de que acaba de... Y además dirá, bueno, pues menos líos. Sí, claro, si las dictaduras hay menos líos. Y además siempre es mejor que protesten otros o luchen por las libertades otros. Pero este señor, que es letrado del Consejo de Estado y académico de la Real Academia de Jurisprudencia, hombre, a lo mejor tiene que ser un poquito menos cobarde y un poquito más luchador por una cosa tan simple como expresar tu opinión. No estamos pidiendo derrocar a Pedro Sánchez, no estamos pidiendo que se le tiraran tomates, estamos pidiendo simplemente expresar. Porque además dice, opinión. Aunque comprendiendo el malestar que podemos tener en la situación política actual. Bueno, es que es muy comprensivo, pero claro, es este lenguaje untuoso, claro, eclesiástico, bien pensante. Si yo en el fondo os entiendo, pero ser buenos chicos, que sinceramente me produce bastante, lo siento, señor Abezuela, pero ojalá usted se dé cuenta también algún día. Produce bastante repugnancia. Miguel. No, esto es un colegio mayor, ¿no? Sí, estás pegado. Sí. Bueno, pues hay estudiantes durmiendo al menos desde hace algunas semanas, ¿no? Eso lo convierte en su morada de alguna manera. Y hasta donde yo sé, la libertad de expresión la ampara el artículo 20 de la Constitución, ¿no? O sea, que desde sus domicilios pueden expresarse libremente, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Bueno, pues ya está, pues que cojan el micrófono más grande que encuentren en su... pero ha sido esta mañana. Esta mañana. ¿No te has enterado esta mañana? Sí. Bueno, es que ahí lo han hecho. A ver, no, hemos empezado el programa con que justo sacamos unas declaraciones de Sánchez en no sé qué el aniversario de estas multinacionales. Era justo ahí donde, justo pegado, está el colegio mayor. Y entonces le han gritado traidor, tal. Y había una chica que iba con Sánchez que se ha puesto a grabar. No sé si habéis visto ese vídeo en Twitter. Sí. No, pues se ha puesto a grabar, a ver si os estoy grabando lo que estáis diciendo, porque es verdad que este hombre ahora amenazas es que es una de cosa trapillo y ridículas. Y además eso es un matonismo cutre, ¿no? Mira, yo estuve una vez en esta fundación, estuve tomando un tentempié luego abajo en el patio, bajaron los chavales, algunos me conocían, hablé con ellos, o sea, no esperaba menos de ellos. Yo vi solamente el comunicado, no sabía que había pasado esto y no esperaba menos de ellos de que no hicieran caso de estas estupideces que además condenan, es lo que estamos hablando, condenan a toda una generación, la están diciendo ya. Vaya como vaya España, se os trate como se os trate, tú tienes que estar callado. Pero untuosamente, además, te lo digo. No solo el lenguaje untuoso. El otro día alguien llamó a Félix Bolaños sinvergüenza por la calle. Ah, bueno, eso lo vi, le hicieron identificarse. Y la policía, caballero, identifíquese. ¿Por qué? ¿Por llamar sinvergüenza a un sinvergüenza? Sí, ya, Bolaños. O sea, se está normalizando, pues eso, la ausencia de crítica. Pues no. ¿Por qué? ¿Y por qué no iba a poder llamar a traidor un traidor? ¿Y por qué no iba a poder llamar traidor a un tipo que ha dicho que no iba a hacer una cosa y luego la ha hecho? Pues están desdibujando las palabras, ¿no? Es que lo que decía, ese lenguaje untuoso, ¿no? Comprendo el malestar. Bueno, pues se comprende el malestar, entiéndalo y deja a sus alumnos hacer. Expresar su malestar. Nacho. No, es que claro, además, o sea, te proponen, era un poco lo que habíamos hablado la otra vez, te proponen sumisión, o sea, que te quedes callado, o conflicto, porque te dice que te van a ir esas sanciones administrativas. Multa, claro. Bueno, elijan el conflicto.
elijan el conflicto claramente, tiene que ir con un tambor, con un megáfono ahí. De hecho, lo han elegido, Héctor, no sé si tenemos el vídeo. Lo que comentábamos, ¿no? Pese a que decían que les pedían las ventanas cerradas, estos han sido los gritos al llegar Sánchez. Joder, puta. Qué marico. Qué hijo de puta de España. Es que se escucha traidor. Puto traidor, hijo de puta. Maricón de mierda. Sí, empieza a hacer fotos, ¿verdad? Empieza a hacer vídeos. Mira. Hijo de puta lo que es, hermano. Hijo de puta. Ponlo desde el principio, Héctor, si se puede, porfa. Todo, señor. Que ahí ves a la chica como está con el móvil. Mira, ¿la veis ahí? Es que se ve un poquillo mal, porque justo está desenfocado. Pero ahí a la izquierda está con el móvil haciendo fotos a ver a quién es el que osa decirle traidor al presidente del gobierno. Pero bueno, esto, claro, yo creo que están aterrorizados en el sentido que ya quieren usar la calle. Yo también recuerdo ya en la pasada legislatura, cuando Yolanda Díaz, no sé qué pueblo fue, que vamos, cerró el pueblo para que nadie le pudiese decir nada. Y de eso, pero vamos a ver. Yo más que en el gobierno, que ya hemos hablado mucho, me centraría en esto, en todos los cobardes, como Avezuela, el IBEX 35. Sí, el IBEX 35, pero ahora vamos a este ámbito porque la Fundación Pablo VI, como digo, pues pertenece o está muy vinculada a la Conferencia Episcopal, a la Iglesia Católica. Pero no tiene nada que ver con el CEU San Pablo. No tiene nada que ver con el CEU San Pablo. Claro, ¿no? porque De hecho, una cosa es San Pablo y otra cosa es Pablo VI, que es verdad que luego fue San Pablo VI, pero bueno, pero es un papa y San Pablo es de los orígenes. Pero lo que quiero decir es que estamos comprobando que hay toda una faceta de la sociedad española, que es la jerarquía católica, y incluyo en jerarquía no solo a los obispos, incluyo a un señor que dirige un colegio mayor católico, incluyo a un sacerdote que está en una iglesia en Ferraz y que sale a la puerta de esa iglesia donde desde hace tiempo hay gente que se reza, a algunos nos parece mejor, otros les parece peor, se rezan rosarios, por cierto, he puesto aquí un rosario, no sé si se ve, con motivo ¿habéis de eso colocado la cosa esta? Vale, perfectamente. Vale. Oye, que este es un programa que es en libertad. En las cámaras como tenga que contar el conflicto que he tenido para poderlo poner. No, conflicto para ponerlo tú, no. Lo que tú querías que lo pusiese yo siempre aquí, digo, pues no, coño. O sea, ponlo tú, no, que pero me yo lo voy a dejar aquí, hombre. Igual que se queda todo lo demás. Nos dijiste un día explícitamente que trajéramos cosas. Bueno, sí, pero si me traes un retrato de yo qué sé, no lo voy a poner tampoco. No, es como Julito, que Julito me dijo, te traigo un crucifijo. Digo, a ver, Julito, yo soy creyente, pero coño. Mira, el cuento bueno, vamos al asunto. El asunto es que hay gente, ¿por qué traigo el rosario? Es una referencia, es una cita a justo eso. Hay gente que reza el rosario en Ferraz. A algunos les parecerá mejor, otros peor. Hay gente que lleva la bandera española sin escudo, otros les parecerá peor y otros mejor. Hay gente que grita en contra de la Constitución, a algunos les parecerá mejor, otro peor. Hay una pluralidad, una juxtaposición, como dije yo en mi artículo de la semana pasada. Bien, la cuestión es que en medio de todo esto, lo que tiene narices es que el que les dice a los que están rezando el rosario que dejen de rezarlo es el cura de la iglesia a cuya puerta se reza. Claro. Sale a decirles, oye, dejad de rezar. O sea, que esto está muy mal. Otro, yo creo que también salía así con las manitas haciéndose así, untuosas. Eso es peligro. Y diciéndole, no, en pro de, yo entiendo vuestro. O sea, ¿pero qué es esto? O sea, estamos pasando en un momento en el cual ya por algún motivo, ciertos que se erigen en jerarcas, porque bien sé yo que un cura tampoco es que sea muy jerarquía. Hombre, el que dirige la Fundación Pablo VI es un poco más. Que se erigen a decirnos a los demás cuándo tenemos o no que rezar, dónde podemos rezar o no, cómo podemos hacerlo, ¿no? Pero esto que, o sea, es de nuevo la indignidad, ¿no? Cuando la gente acepta la sumisión, la subyugación, empieza a exigir a los demás que nos subyuguemos y nos hagamos sumisos, para no recordarle lo cobarde que es. Porque si no dices, me estás recordando que soy un cobarde. Pero esto se vio también con la pandemia, ¿eh? Bueno, es que aquí te voy a contar a ti del rebaño, claro. O sea, con la pandemia fue un ejemplo perfecto. Y luego, cuando pasó todo y recordabas, oye, ¿te acuerdas que tú decías esto hace 2 meses y el tiempo demostró que estabas equivocado? Encima también se enfadaban. Porque, claro, estás recordando de todo ese totalitarismo y esas ideas tan liberticidas que habías estado defendiendo. Ahora que encima se han demostrado que ni siquiera tenías ningún atisbo de razón, que aunque lo hubieses tenido estaba mal, pero encima ni siquiera lo que defendías era cierto, y también molestaba porque te recuerdan que eres un cobarde. Porque a Sánchez no le gusta que le recuerden que es un traidor. Sí, pero, pero a su vez quiere serlo, que es muy cómodo ser cobarde. Exacto, es muy cómodo. Yo quiero ser cobarde, pero que nadie me lo diga. Ese conflicto tiene 2 partes, una es por abajo y es esa, que es la condición humana, y otra es por arriba y es histórica, y es la tradición de las élites tradicionalmente a España. Eso es una constante. La tradición de las propias élites de España a España. Eso pasó, por ejemplo, así, en la invasión napoleónica, ahora que está de moda. María Elvira Rocabarea tiene un libro que recomiendo a todo el mundo, que se llama Fracasología, que habla de este tema. Que había una disociación entre la élite y el pueblo español. Sí, las élites en España siempre ha sido una constante, esas tradiciones y ese tipo de prácticas, que eso habría que hacer un programa específico para abordar todo esto. Porque no es normal vivir en un país en el que dices, oye, o sea, no decís nada.
todos callados, todos asumiendo que no es que luego no vaya a ser que el contrato, todo por la pasta, que dices, y al final, y esto también se ve en, no tanto los IBEX 35, pero en la gente, que también empresarios muy potentes, que no es que esto, y sí, pero a ver si me dicen tal, entonces no invierto aquí, y claro, si no lo haces tú, ya lo hacen otros. Claro. Entonces al final el resultado es el que es. Pero bueno, vamos a despedir ya. Mil gracias, Miguel Ángel. Puedes traerte el rosario cuando quieras. Lo que no me puedes imponer es que lo tengo todos los días en el programa, Miguel Ángel. Claro. Mi libertad acaba donde dice Jano. Me parece una gran definición, pero si fuera yo que lo decide. Gracias, Miguel. Nada más. Reivindico que vengas así de elegante a pesar de las bromas. En serio. Lo sé, la admiración subes va en la secreto, categoría, subes la categoría de la mesa. este programa, sí, porque somos, pues mira cómo venimos. Nacho, bueno, mil gracias. Gracias por la invitación. Y Javi, a ti te veo mañana. Sí, mañana nos vemos. Y mañana ustedes tienen una cita, como cada noche, aquí a las 9 de la noche, en Libertad, en Big One Media. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós, vámonos.